Acaban de salir de la selva, avanzan cansados, arrastrando los pies, sudorosos, sin agua. Son migrantes que no se creen que tras varios días de caminata hayan logrado superar una pesadilla de muerte, robos y violaciones. Han atravesado el tapón del Darién. GMT, un podcast de la agencia EFE. Diana Medina, venezolana de 20 años, se desploma en el suelo. Ha llegado a la conocida como Quebrada del León, el primer pueblo panameño que pisan los migrantes irregulares tras atravesar la peligrosa frontera que divide Panamá y Colombia. Cuando yo caigo, me agarraron, pero yo no sentía fondo, por eso fue que me desesperé, casi me llevaba la corriente. Fue horrible, o sea, sí, horrible. Esos son como piedras, puro barro, o sea, tú al mínimo resbalón que no pises bien te caes al río y, o sea, es horrible, de verdad es horrible. Es el primer punto tras la selva al que durante la estación seca pueden acceder las canoas de los indígenas que los trasladarán por el río Tuquesa hasta el poblado de Bajo Chiquito en el sur de Panamá. Los migrantes hacen cola para subir a una de ellas. A pesar de los $20 por persona que cuesta, el goteo de gente es constante, familias enteras, niños en brazos, a hombros o grupos de jóvenes. Alrededor de 250.000 personas cruzaron el Darién el año pasado y 200.000 ya lo han hecho en los primeros 6 meses de este año. La mitad venezolanos y más de 25.000 niños. Familias enteras cruzan el Darién y todos repiten las mismas experiencias en la selva, el descenso de acantilados, la sed, sin poder beber agua del río contaminada y los cadáveres. Cuando yo vi el primer cuerpo, que todos lo vimos, que está en una carpa, por unas piedras, ahí sí dije, ahí viene lo peor. Después de ahí encontramos otro cuerpo, un pie en descomposición. Algunos tratan de regresar, pero después de haber bajado por corrientes de agua y descolgado por lianas, es imposible. También los atracos son continuos. Al acampar por la noche en la selva, alguien del grupo se queda haciendo guardia, pero pocos duermen. Demasiados ruidos, la mayoría de animales, pero no todos. Grupos armados de delincuentes pueblan el Darién. Los llevan arriba de un monte al grupo entero, los desnudan a todos, hombres y mujeres, los hacen acostar boca abajo. Les revisan todas sus pertenencias. Luego comienza lo que es la búsqueda de objetos dentro de las cavidades anatómicas y luego también la amenaza y la realización de violaciones. Tamara Guillermo, de Médicos Sin Fronteras, recibe a los migrantes en un centro de Bajo Chiquito. Llegan con llagas, picaduras de insectos, vómitos y diarrea los más afortunados. Los menos, dice, le suman a todo eso experiencias violentas y el consiguiente trauma psicológico. Porque estas no son rutas, sino que son trochas de barro, con diferentes alturas, en donde hay que escalar, en donde uno se resbala, en donde puede caer por despeñaderos, y luego también por haber sido víctimas o también testigos de violencia y violencia sexual, y también por la gran cantidad de cadáveres que ven a lo largo de la ruta. En Bajo Chiquito se recuperan. Son miles y miles de personas que huyen de crisis económicas y políticas, de la violencia o de los efectos del cambio climático. Pero algunos no pueden esquivar el tráfico de personas, el negocio ilegal más lucrativo actualmente, según expertos internacionales. Y en esos campamentos, las historias de abusos en la selva se repiten. Todo el mundo habla, se desahogan entre ellos. Basta acercarse a un grupo para escuchar nuevos relatos y son muchos. Hablan de violencia y de muertos. En total yo vi 4. Vi con mis ojos. Y olí varios más, o sea, por el olor que emiten, es fuerte. Pero a pesar de los peligros, los migrantes no dejan de llegar. De Venezuela, Haití y Ecuador los que más. Su meta está mucho más al norte, Estados Unidos o tal vez Canadá. Punto final de una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo que dicen se traga a las personas. GMT, un podcast de la agencia EFE.